La entregaron al atardecer, con las muñecas aún marcadas por la cuerda y la voz rota de tanto suplicar. Iba descalza, temblando, con el vestido rasgado y sucio del viaje. Nadie le dijo su nombre, solo que debía obedecer al guerrero que la esperaba junto al fuego. Era alto, joven, pero no como los hombres que ella conocía. Tenía la mirada de alguien que escuchaba más con el alma que con los oídos. Al verla, no se acercó. Se quedó ahí, firme como un árbol, con el rostro impasible y los brazos cruzados sobre el pecho. Ella bajó la cabeza, esperando la orden, el gesto brusco, el contacto que había aprendido a temer. Pero no vino. Lo único que escuchó fue el crujir de las ramas mientras él caminaba lento hacia ella. Entonces, algo insólito ocurrió. El guerrero apache se arrodilló. Sin decir palabra, desenrolló su manto de piel bordada y lo extendió con cuidado. Luego, tomó sus pies sucios entre las manos y comenzó a cubrirlos, como si fueran algo sagrado. Ella contuvo el aliento. Nadie había tocado sus pies sin desprecio desde niña. Él no la miró como propiedad, ni como carga, sino como si cada parte de ella mereciera respeto. Su nombre era Awanoke, aunque ella no lo sabía aún. Él tampoco conocía el suyo, pero ya había comprendido lo esencial. Aquella muchacha estaba más rota por dentro que por fuera, y ese primer gesto, no de posesión sino de dignidad, fue su forma de decirle: «Aquí no eres menos». Cuando terminó, se levantó, dio un paso atrás y dejó que ella se sentara junto al fuego. No intentó hablarle. No la tocó más, solo se sentó cerca mirando las llamas, mientras ella seguía allí, con el pecho agitado y los ojos llenos de algo nuevo. Confusión, alivio y una punzada de esperanza. Por primera vez desde que la vendieron, nadie le exigía nada. Awanoke solo había querido cubrirle los pies. Pero sin saberlo, acababa de cubrir también una herida que nadie más había visto. Y aunque ella aún no podía articular palabras, algo en su cuerpo comenzó a relajarse. No entendía el idioma del apache, pero sí comprendió aquel acto silencioso. Esa noche, no durmió con miedo. Durmió escuchando el fuego, sabiendo que alguien se había arrodillado no para tomarla, sino para honrarla. Al amanecer, ella seguía envuelta en el mismo manto que él le había colocado, con los pies recogidos bajo el calor y el cabello enredado sobre el rostro. No sabía si debía moverse o quedarse quieta. Su cuerpo aún recordaba años de gritos y órdenes, pero allí solo había silencio. El guerrero llamado Awanoke ya estaba despierto, agachado junto al río, lavando una vasija con la misma paciencia con la que había cubierto sus pies. Cuando regresó al fuego, le ofreció un cuenco con agua tibia y un trozo de pan de maíz. No dijo palabra. No la miró buscando aprobación ni sometimiento. Solo se sentó enfrente, dejando claro que no era una prisionera, pero tampoco una esposa. Ella dudó en tomar la comida. Tenía hambre, sí, pero más tenía miedo. En su mundo, recibir algo significaba deber algo. Sin embargo, cuando finalmente aceptó el cuenco y llevó el pan a los labios, Awanoke solo asintió levemente, como si acabara de pasar una pequeña prueba que nadie le exigía. Durante todo el día, él trabajó en silencio, tallando madera, arreglando una cerca, haciendo fuego sin mostrar urgencia. Ella lo observaba sin ser observada. Cuando accidentalmente dejó caer una vasija al intentar lavarla, se encogió de miedo, esperando un grito. Awanoke levantó la cabeza, caminó hacia ella y simplemente recogió la vasija rota. La examinó con calma, luego miró sus ojos asustados y solo dijo una palabra suave, en apache, que ella no entendió, pero cuyo tono fue claro: «Está bien». Esa noche, mientras las estrellas aparecían, ella se sentó más cerca del fuego. Awanoke le tendió un cepillo hecho de ramas suaves. No tocó su cabello, no lo ofreció como quien da permiso, sino como quien devuelve una dignidad. Ella lo tomó con manos temblorosas. Por primera vez en mucho tiempo,
se peinó sin prisa. No porque quisiera verse bella, sino porque deseaba sentirse humana. Aguanoque la observó unos segundos, luego cerró los ojos y volvió a mirar las llamas. Ella no sabía cómo agradecerle. No sabía hablar, pero entendía algo más profundo. Ese silencio no era vacío, era refugio. Y en ese silencio, entre cepillos de madera y pan tibio, un puente comenzaba a construirse, invisible pero real, entre una mujer que no creía merecer respeto y un hombre que jamás se lo pidió. Aquella mañana, mientras Aguanoque partía a revisar las trampas del bosque, ella se quedó sola por primera vez desde que la trajeron. No huyó, ni siquiera pensó en ello. Sentía que si se iba, no escaparía de una prisión, sino de algo que apenas empezaba a sanar dentro de ella. Se quedó junto al fuego, acariciando el manto que él le había dado, y miró sus propios pies limpios como si no le pertenecieran. Recordó el nombre que su madre le susurraba antes de morir, un nombre que nunca más había pronunciado en voz alta. Nayen. Todos los demás la llamaban la muda, la vendida, la carga. Pero ese nombre, suave y secreto, aún vivía bajo su lengua, esperando salir. Aguanoque regresó antes del mediodía, cargando un pequeño zorro herido entre las manos. No lo traía como trofeo, sino como si fuese un niño dormido. Nayen, aún sin hablar, corrió hacia él sin pensar. Él se detuvo, sorprendido, y con un gesto le mostró la herida. Ella se arrodilló junto al zorro sin miedo. Tomó una tira de tela y comenzó a limpiarlo. Aguanoque la observó en silencio. Había algo en sus manos, algo en sus ojos. No era solo compasión, era memoria. Como si hubiera hecho eso antes, muchas veces, para otros que no la merecieron. Él dijo su primera palabra en su lengua materna. ¿Nombre? Ella lo miró. No sabía si debía responder. El sonido de su propia voz les mos noventas daba terror, como si pudiera romper la delicadeza de ese momento. Pero por primera vez, no hubo exigencia en esa pregunta, solo curiosidad, respeto. Así que lo intentó. Sus labios se movieron torpemente, como si la palabra fuera una piedra pesada. Na-yen. Fue apenas un susurro, una sílaba temblorosa, pero fue suficiente. Aguanoque sonrió, apenas, como si hubiera oído una canción. Luego repitió ese nombre con su acento suave y su voz grave, como si al decirlo lo hiciera real. Nayen. Y ella, que había olvidado cómo sonaba su existencia, sintió que algo se abría por dentro. El zorro respiraba tranquilo en sus brazos. Aguanoque se quedó de pie, como un centinela sereno. Y por primera vez, ella no fue solo la mujer rota en la cabaña del guerrero. Fue alguien. Fue Nayen. Y ese día, todo cambió. Nayen despertó con el sonido del río y la respiración pausada del zorro dormido a su lado. El sol entraba a través de las rendijas del techo, dibujando líneas doradas sobre la madera. Aguanoque ya no estaba. No le dijo adiós, pero había dejado una pequeña cesta con frutos, raíces y un cuchillo tallado con símbolos apache. Era un regalo. Y en su mundo, los regalos sin precio escondido no existían. Por un instante, quiso dejarlo todo ahí, no tocarlo, no deber nada. Pero luego recordó cómo él había dicho su nombre, como si le perteneciera a ella y no a su pasado. Así que tomó el cuchillo con cuidado, acarició las líneas talladas y lo colocó junto a su corazón. Ese día caminó por los alrededores de la cabaña, sin cruzar el río. Se sentó bajo un árbol y observó el cielo por horas. No hacía nada. No servía a nadie. Y sin embargo, por primera vez, sentía que estaba viva. Cuando el sol bajó, Aguanoque regresó con un venado en los hombros. Sus músculos tensos, su frente sudada, sus ojos tranquilos. No dijo palabra, solo la miró, y ella asintió. Cocinaron juntos, no como marido y mujer, no como amo y sirvienta, como dos sobrevivientes que compartían el fuego sin exigir nombres ni promesas. Al caer la noche, mientras partían la carne y el zorro dormía cerca del fuego, Nayen
Sintió un impulso que no entendía. Tomó el cepillo que él le había dado días atrás y, sin decir nada, caminó hacia donde él estaba sentado. Se agachó detrás de él y con manos temblorosas comenzó a desenredar su cabello largo y espeso. Él no se movió, no hizo ningún gesto de poder o resistencia. Solo cerró los ojos. Y en ese gesto, ella encontró más respeto del que jamás le habían ofrecido. Cada hebra era un silencio roto, una herida tocada sin miedo. Aguanoque dejó que ella lo cuidara, como él la había cuidado a ella. Y aunque nadie habló esa noche, los dos sabían lo que estaban construyendo. Un espacio donde el dolor no tenía dueño, donde no había deudas, donde cada gesto era una semilla que brotaba sin violencia. Allí, entre trenzas y fuego, nacía algo que no se parecía al amor de los cuentos, pero era mucho más verdadero. Esa noche, el viento sopló con fuerza, como si quisiera barrer los recuerdos del bosque. Pero en la cabaña, el mundo parecía hecho de calma. Nayén se acurrucó junto al fuego, con el zorro dormido sobre su regazo, y vio a Aguanoque tallar en madera con una concentración sagrada. No hablaban, pero no era incómodo. El silencio entre ellos ya no era ausencia. Era un idioma sin palabras, una forma de existir sin herirse. Cuando terminó su talla, él se la ofreció. Una figura pequeña de una mujer con el cabello suelto y los pies descalzos. No era bella según ningún estándar, pero tenía los ojos cerrados y los brazos abiertos, como si se dejara abrazar por el viento. Nayén la tomó como si fuera frágil, y sintió un nudo formarse en su garganta. Quiso decir gracias, pero el miedo a fallar aún era fuerte. En vez de palabras, estiró la mano y tocó el hombro de Aguanoque con suavidad. Él entendió. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y él asintió sin romper el silencio. Fue entonces cuando algo cambió dentro de ella. No se sintió deseada, se sintió vista, y eso era mucho más peligroso. El deseo era fugaz. Ser vista era para siempre. Al día siguiente, una mujer apache vino a la cabaña. Era alta, con ojos severos y el rostro pintado para el invierno. Se llamaba Nasi y era prima de Aguanoque. Al ver a Nayén, frunció el ceño. No hizo preguntas, pero sus miradas eran cuchillos. Aguanoque no se inmutó. Le ofreció carne y té, y cuando ella se sentó, él tomó la mano de Nayén con firmeza, sin mirar hacia nadie. Fue la primera vez que la tocó en público, como si dijera, ella está aquí. No como posesión. Como elección, Nashi no habló mucho, pero al irse dejó un abrigo grueso para el invierno. Era un gesto de reconocimiento, sino de aceptación. Esa noche, Nayén lloró en silencio. No de miedo ni de tristeza, sino porque por primera vez alguien había dicho con una mirada, «Eres suficiente para quedarte». Y mientras Aguanoque trenzaba su propio cabello frente al fuego, ella supo que ya no era una huésped en esa cabaña. Era parte de su mundo, aunque aún no se atreviera a decirlo en voz alta. El invierno llegó con una nevada lenta, silenciosa, como si el cielo no quisiera interrumpir lo que se había empezado a construir entre ellos. Nayén despertó una mañana con el techo cubierto de blanco y el zorro acurrucado contra su vientre. Afuera, el mundo estaba quieto. Aguanoque ya estaba despierto, de pie frente al fuego, calentando agua con movimientos suaves. La miró, y por primera vez en semanas, habló. «Hoy necesito mostrarte algo». Ella no preguntó qué, solo se puso el abrigo que Nashi le había dejado, y lo siguió. Caminaron por el bosque nevado durante horas, sin palabras. Él cargaba un pequeño paquete envuelto en piel, que no explicó. Finalmente llegaron a un claro donde un árbol enorme, retorcido y antiguo, dominaba el paisaje. «Aquí murió Dazo, mi madre», dijo Aguanoque, sin apartar la vista del tronco. «Aquí también nací». Luego desató el paquete y mostró un collar de cuentas azules y blancas, rotas en partes. Ella lo usaba. Lo rompí cuando era niño. Nunca lo reparé.
Nayén sintió el peso de esas palabras como un puño en el pecho. Se arrodilló sin pensar, tomó las cuentas con cuidado y las alineó sobre la nieve como si pudiera volver a darles forma. «He esperado», dijo él entonces, con voz baja pero firme. «He esperado mucho tiempo para no sentir que todo lo que toco se rompe». Nayén alzó la vista. Sus ojos se encontraron entre el vapor del aliento congelado. No hubo confesiones. No hubo besos. Solo una promesa que no necesitaba palabras. No venían a salvarse uno al otro, sino a sostener lo que aún podía ser. Aguanoque le tendió las cuentas. «Arréglalas si quieres. Si no, entiérralas. Yo confiaré en lo que hagas». Ella las guardó en su bolsa y tomándole la mano con fuerza, lo guió de vuelta a la cabaña. Esa noche, junto al fuego, sacó hilo y empezó a reconstruir el collar, con dedos torpes pero decididos. Aguanoque la observaba sin interferir, y aunque el silencio volvía a llenar la cabaña, esta vez era distinto. Era el silencio después de haber dicho la verdad. El silencio que no duele. Porque cuando él dijo, «he esperado», no hablaba solo del collar ni del pasado. Hablaba de ella. Y ella, sin saber cómo, supo que había llegado a donde la esperaban desde mucho antes que su voz aprendiera a decirlo. Aguanoque pasó la mañana tallando madera mientras Nayén bordaba un trozo de tela con hilos de colores prestados. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de la cabaña, el calor era más que físico. Era algo que se tejía en los pequeños gestos. Cómo él le servía el guiso sin preguntar. Cómo ella doblaba su manta cuando él se iba a cazar. Sin planearlo, se habían convertido en rutina el uno del otro. Pero esa tarde, él hizo algo diferente. La llamó por su nombre y le pidió que se sentara frente a él. Ella obedeció, nerviosa. Entonces Aguanoque tomó su largo cabello oscuro, aún húmedo por el baño de río que se había dado en la mañana, y empezó a trenzarlo. No como una criada o una madre. Lo hizo con paciencia, con manos que sabían respetar, no poseer. Cada cruce de mechón era como una palabra que no sabía cómo decir. Mi madre decía que una trenza bien hecha sostiene el alma en días difíciles, murmuró al terminar. Luego ató el extremo con una pequeña tira de cuero y la miró con calma. Ahora estás lista para enfrentar el viento. Nayén no pudo contener una lágrima. No era por tristeza, era por la ternura feroz de ese gesto. En su vida, nadie había tocado su cabello sin violencia o indiferencia. Aguanoque lo había hecho como quien cuida una reliquia. Esa noche, él le mostró el rincón donde dormía cuando era niño. Sacó una manta vieja y la extendió junto al fuego. Si alguna vez decides quedarte del todo, este será tu lugar. Nayén lo miró con los ojos muy abiertos. No le estaba pidiendo nada, no la obligaba. Solo le ofrecía un lugar que había sido suyo y ahora estaba dispuesto a compartir. No tienes que decir nada, agregó él, leyendo su expresión. Solo duerme ahí si alguna vez lo sientes tuyo. Ella no respondió, pero cuando la noche cerró las ventanas de la cabaña y el zorro se acomodó entre ambos, Nayén tomó su manta, caminó hacia ese rincón y se acostó sobre la vieja piel. No como quien visita, sino como quien regresa. Aguanoque no la miró, solo añadió otro leño al fuego. Pero en su respiración lenta y serena, ella supo que también él lo sentía. Esa trenza había anudado algo más que cabello. Había unido dos vidas, aún sin promesas. El amanecer trajo una calma tibia y extraña. Nayén despertó envuelta en la vieja manta, con el zorro dormido sobre sus pies. Aguanoque no estaba en la cabaña. Por primera vez desde que llegó, ella sintió miedo, no por él, sino por lo que significaba su ausencia. Salió descalza a la nieve, el sol filtrándose entre los árboles, y lo encontró junto al río, con la mirada perdida en el agua que ya empezaba a descongelarse. No dijo su nombre, pero él la sintió y se volvió. En su mano sostenía un trozo de corteza tallada,
2 figuras simples, de pie, tomadas de la mano. «La hice anoche», murmuró, ofreciéndosela. «No soy bueno hablando, pero esto sí sé hacerlo». Nayén la recibió sin palabras, sintiendo que ese pedazo de madera hablaba más de lo que cualquier carta o poema podría haber dicho. Se sentó junto a él, en el mismo silencio que tanto los había unido. Pero esta vez, ese silencio no bastaba. «Yo también tallé algo», dijo por fin. Abrió su pequeña bolsa y sacó el collar de cuentas que había empezado a reconstruir días atrás. Faltaban piezas. Algunas estaban agrietadas, pero el círculo estaba casi completo. Aguanoque lo miró como si viera algo sagrado. «¿Puedo ponértelo?», preguntó ella. Él asintió. Se inclinó y dejó que ella le rodeara el cuello con aquel símbolo de su madre, ahora restaurado por otras manos, otro corazón. Cuando terminó, Aguanoque la tomó de las muñecas con suavidad. «Si te vas mañana, lo entenderé, pero si decides quedarte…» No terminó la frase. No fue necesario. Nayén lo interrumpió con una palabra que no había usado desde que cruzó la frontera. «Quiero». No dijo más, ni quedarte, ni a ti, solo quiero. Porque en ese instante todo lo que anhelaba estaba frente a ella. Un hombre que no exigía, que ofrecía. Un lugar que no pedía rendición, sino presencia. Y una vida que no tenía grandes promesas, pero sí pequeños gestos capaces de sostener el alma. Él sonrió. No fue una sonrisa amplia, pero fue real. Extendió la mano, y ella la tomó. Así, con los pies en el barro, el collar en su cuello y la corteza entre sus dedos, entendieron que no se necesitaba más. A veces, el amor no llega con palabras, sino con el silencio que se rompe justo cuando ya no duele. Esa noche, cuando el viento soplaba fuerte contra la cabaña y el zorro dormía cerca de las brasas, Aguanoque tomó la flauta de hueso que colgaba sobre su lecho y se la ofreció a Nayén. Ella lo miró con duda. «No sé tocar», susurró, pero él negó con la cabeza. «No es para tocarla, es para que escuches lo que contiene». La flauta había sido de su padre, explicó él. Un guerrero silencioso que solo hablaba cuando soplaba ese instrumento. Cuando alguien la sostiene con el corazón abierto, dice cosas que ni el fuego se atreve a callar. Nayén la sostuvo con ambas manos, y por un momento, creyó sentir un susurro dentro del hueso. No una melodía, sino un recuerdo. Cerró los ojos y escuchó. Vio la imagen de una mujer, quizás la madre de Aguanoque, sentada junto al mismo fuego, peinando el cabello de un niño. Vio risas, luego lágrimas, luego silencio. Cuando abrió los ojos, él la observaba en silencio. «Ahora ya conoces a los míos», dijo con calma. «¿Quieres que conozca a los tuyos?» Nayén tembló. Hacía años que nadie le preguntaba por su familia, su pasado, sus ruinas. Pero esa noche, quizás porque el fuego era cálido, quizás porque la flauta seguía murmurando en sus manos, habló. Habló de su madre, de la sequía, del miedo. Habló de los hombres que la vendieron, del anciano que la abandonó, del tren que tomó sola sin saber a dónde iba. Habló de los zapatos rotos, del hambre, del nombre que casi olvidó. Y al final, habló de sí misma como si por fin la reconociera. Aguanoque no interrumpió. Solo le acercó otra manta cuando su voz se quebró. Cuando ella terminó, él sopló suavemente en la flauta. No fue una melodía perfecta, pero era su forma de decir: «Te escuché». Nayén lloró sin esconderse. No de tristeza, sino de alivio. Alguien había recogido sus pedazos sin pedirle que se armara primero. Esa noche no durmieron en extremos opuestos de la cabaña. Se recostaron juntos, espalda, con el zorro como puente entre ambos. Y antes de cerrar los ojos, Nayén dijo algo que no planeaba. «Gracias por no tener miedo de mis ruinas». Aguanoque no respondió. Solo sostuvo su mano con firmeza. El fuego entonces pareció susurrar una bendición sobre ambos.
El sol de la mañana entró sin pedir permiso, y el zorro fue el primero en moverse, saltando sobre el lecho improvisado como si anunciara algo sagrado. Nayén abrió los ojos y no supo dónde terminaba el sueño y comenzaba lo real. Aguanoque ya estaba despierto, arrodillado junto al fuego, moliendo raíces para preparar té, pero había algo distinto en él. Una calma ceremonial, una fuerza suave que no había mostrado antes. Cuando la miró, no hubo sonrisa, solo verdad. «Hoy iremos al círculo», dijo, refiriéndose al consejo de ancianos. No para pedir permiso, sino para decir que estás aquí, conmigo, y que no te vas. Nayén se sentó lentamente, el corazón golpeándole el pecho como un tambor antiguo. «¿Y si no me aceptan?», preguntó, sabiendo bien lo que la diferencia significaba. Él se acercó, tomó la pequeña manta del bebé, la misma que la cubría cuando lo dejó en la puerta, y la colocó sobre sus hombros. «Eres madre, eres mujer, y eres valiente. No hay nadie más digno de estar allí». La acompañó hasta la aldea, no como una sombra, sino como un muro a su lado. La gente los miró en silencio, con respeto, con asombro. Y cuando el anciano más viejo alzó la voz para preguntar quién era ella, Aguanoque no dejó que hablara sola. «Ella es Nayén», dijo, mirando a todos sin bajar la cabeza. «Ella dejó a un niño aquí cuando pensó que no tenía opción. Pero volvió, no a pedir perdón, sino a construir lo que nunca le dieron, un hogar». Nayén no esperaba esas palabras. Las lágrimas le cayeron como si fueran viejas compañeras volviendo por última vez. El anciano la miró con ojos de años vividos y preguntó, «¿Y por qué deberíamos confiar en ti ahora?». Nayén dio un paso adelante, la voz quebrada pero firme. «Porque no me iré, porque aprendí a quedarme, porque si me permiten, no seré solo madre de mi hijo, seré hija de esta tierra». Hubo silencio, largo, infinito, hasta que el anciano asintió. «Entonces quédate». Al regresar, mientras el niño corría hacia ella y el zorro daba vueltas emocionado, Aguanoque se acercó, la tomó de la mano y dijo en voz baja, «Ahora ambos son mi familia». Y por primera vez, Nayén creyó que lo era. De verdad. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Tú también habrías abierto la puerta si hubieras escuchado el llanto de ese bebé en medio del